Que las cosas cuando son fáciles, llegan a ti, porque es el camino, pero no te aferres en sitios y en lugares que no te corresponden, porque te vas a hacer daño a ti misma y te lo vas a seguir haciendo. Esto le pasa a mucha gente y en bucle, es que literalmente no os podéis ni imaginar, pero en cada vez que quedo con una amiga o cada vez que estoy en una conversación entre personas hablando de temas amorosos, surge esto de algún modo, en alguna situación, de alguna circunstancia, y es que me siento que deberíamos de tener mucho más este conocimiento todo el mundo, porque no es bueno que haya personas en esta situación tan estancadas, cuando puedes realmente tener el poder. La información es poder, y el saber que tú puedes crear a tu vida y atraer a quien te dé la gana. O sea, os podría decir que yo empecé a atraer a mi vida la persona y las personas y todo en general, porque no hablo solo de amor, en general en la vida. Cuando empiezas a saber cómo atraer, empiezas a atraer todo lo que quieres. Cuando te enfocas en lo bueno se expande. O sea, y cuando empiezas a ver los resultados es que no te lo puedes creer, es que te quedas diciendo: ¿por qué no he hecho esto antes? ¿Por qué nadie me lo ha contado? ¿Por qué no era así? ¿Por qué me he dejado pisotear? ¿Por qué? Y miras atrás y piensas: madre mía. Con esto lo que te quiero decir, lo que te quiero contar y lo que quiero, por favor, que entiendas y que te quede claro es que eres valiosa, pero que tienes que tener un autoconcepto muy trabajado. Y muy trabajado no me refiero a que tengas que hacerte nada. Físicamente no, nada, eres perfecta, pero trabaja tu interior, trabaja tu amor propio y sobre todo trabaja en lo que te enfocas. Nuestra mente subconsciente está reprogramada, nuestra mente subconsciente es en lo que funcionamos la mayor parte del tiempo. Entonces, si tu autoconcepto, si tú te miras al espejo por la mañana y lo primero que te dices es: uff, vaya pelos, uff, tal, uff, qué mal me veo, uff, mira, ya arrugas, uff, no estás haciendo ningún favor, porque lo que te estás viendo a ti misma, lo que te estás diciendo de ti misma es lo que eres. Entonces, por favor, si te quieres ver con la cara bonita, estirada, sin arrugas, si te quieres ver con un brillo luminoso, con glowy, si te quieres ver la piel perfecta, si te quieres ver luz en la mirada, enfócate, mírate al espejo y te tienes que decir: soy perfecta, mi piel es perfecta, mi pelo es perfecto, me quiero, mejoro cada día, soy la mejor versión de mí. Manifiesta afirmaciones positivas en el espejo. Di solo cosas positivas acerca de ti. Nunca, jamás hables en negativo o sobre algo que no te gusta de ti. Obviamente todos queremos mejorar cosas porque tenemos mucho que mejorar. Estamos en el camino de la vida y en la vida vamos mejorando y vamos evolucionando y obviamente siempre queremos mejorar cosas, pero eso no conlleva y no quiere decir que algo de lo que tú tienes en tu vida sea malo o no esté bien o no sea suficiente. Para nada. Lo que tienes ahora mismo es completamente perfecto, suficiente, y por favor, agradece y aprecia lo que tienes, porque agradecer y apreciar es el primer paso para pasar al siguiente nivel, para subir escalones, para ir avanzando. Una vez que aprecias, agradeces y aceptas lo que tienes en el momento presente, es cuando empiezan a llegar cosas nuevas, cuando empiezas a cambiar tu vida, cuando empiezas a expandir, a crecer, a mejorar, a tener más y a tener mejor. Una vez que aceptas lo que tienes. Si eres una persona que estás negada y negando lo que tienes y no aceptándolo y despreciándolo, es que al final lo que estás es en un bucle manifestando cosas negativas, porque es lo que te estás diciendo de ti mismo, porque es lo que estás viendo a tu alrededor. Cuando te enfocas en lo bueno llega a tu vida. Entonces, estas creencias que tenemos instaladas en nuestra mente subconsciente, negativas, el primer paso más importante para tu autoconcepto es completamente erradicarlas, eliminarlas. Cada vez que se te ocurra, que tengas en la cabeza, en la mente, cada vez que vayas a soltar un comentario negativo, despectivo acerca de ti, de tu persona, de tu apariencia, de tu físico, de lo que sea, de tu ropa, de lo que sea, cállate la boca y di... Si vas a decir, por ejemplo, no me gusta cómo voy vestida hoy, di: la verdad es que me encanta cómo voy vestida hoy porque me da un aspecto... Busca el lado positivo de todo. Si de repente cualquier cosa de la que vayas a hablar mal, que seas consciente, que realmente te des cuenta en ese momento que lo vas a decir, que vas a decir algo negativo, haz clic, cállate y piensa en aquello positivo que te gusta de lo que estás haciendo, de lo que llevas, de lo que... Mira el lado positivo. Y di el lado positivo. Y ya verás como instantáneamente te vas a sentir mucho mejor. Porque has visto el lado positivo de esa situación. ¿Y qué pasa? Que si ese día aprecias y agradeces, por ejemplo, ese pelo que te había espinado con una coleta y te ha gustado, y lo agradeces, lo aprecias, y en vez de decir: oh, pues no me gusta cómo me ha quedado el pelo, dices: pues mira, me lo he recogido y voy muy fresca. O qué bien me...
Si agradeces ese día, el siguiente día el pelo te va a quedar muchísimo mejor. Porque ese día ya, simplemente con ese comentario positivo hacia ti, hacia tu persona, te has aumentado la autoestima, has aumentado tu autoconcepto, te has intentado ver bien, te has visto bien en esa situación. Y cuando nosotros irradiamos la seguridad, la confianza en nosotros mismos, es cuando la irradiamos a los demás. No hay personas ni mejores ni peores, hay personas con un mayor autoconcepto y hay personas con un menor autoconcepto. Los líderes, los managers, las personas que dirigen no son personas ni más inteligentes, ni más estudiosas, ni más guapas, ni más nada que tú. Son personas con un autoconcepto mayor. Las personas con una mayor seguridad, las personas que mejor saben lo que quieren son las personas que siempre llegan más alto. Cuando tú eres una persona con un autoconcepto, que te valoras, que te quieres, que te aprecias, que realmente estás enamorada de ti misma, que eres una persona segura. Oye, no te digo que vayas a ir despreciando a nadie, no. Eres una persona con buenas intenciones, que se enfoca en lo positivo, que siempre intenta ayudar, pero sobre todo que te ves a ti misma con un autoconcepto positivo, elevado, que te quieres, que te aprecias y que te enfocas en lo positivo. Eso es lo que vas a irradiar al mundo, a los demás. ¿Y qué va a pasar? Que una vez que tienes toda esta autoconfianza, este autoconcepto, vas a atraer directamente a las personas, es que las vas a atraer y no te va a hacer falta perseguir a nadie. O sea, parejas, cualquier tipo de persona que estés intentando atraer, se van a fijar en tu energía, porque brillas, porque tienes luz propia, porque vas a atraer aquello que estabas buscando, aquello que estabas deseando, porque todo va a ser fácil para ti. Porque sabes perfectamente que si una vez no es, y que si aquí no es, que allá será. Que a ti no te preocupa para nada, que tienes claro que tu sitio, tu lugar, tu persona está, tu novio, tu novia, tu hombre, tu pareja, lo que te dé la gana, está para ti y estás siempre en las mejores condiciones. Y si alguien que llega no es lo suficiente, no vas a tener ningún reparo en decir next y ir a lo tuyo y se acabó. O sea, te vas a convertir en una persona muchísimo más tajante, vas a respetarte mucho más a ti, a tu tiempo, a tus emociones y a tus energías. Y sobre todo con este desarrollo de tu intuición, lo que vas a hacer va a ser llegar a tu objetivo mucho más rápido, porque no te vas a enlazar ahí con relaciones absurdas que te hacen perder tiempo, energía, que te hacen sentir mal, que te hacen bajar tu autoconcepto, sino que te vas a nutrir de estas personas para decir gracias porque esto era exactamente lo que igual no quiero en mi vida. Y te va a hacer que te enfoques en lo positivo, en aquellas cosas que sí que quieres. Pero nunca te enfoques en lo negativo, no digas al universo, no quiero más hombres así, no quiero que me hagan esto, no quiero que lo otro, porque todos son tal, porque no te enfoques en lo negativo, porque eso no es una cualidad tuya, eso es una cualidad que tienen esas personas que tú no quieres, que no te gusta, y aquí sabemos y hemos hablado muchas veces de que el universo siempre entiende en positivo. Entonces, si has tenido una relación, si has estado quedando con alguien, si realmente no te gusta algo que te han hecho, no lo estás pasando bien, no tienes lo que quieres, ¿por qué no te cambias y te enfocas en lo que sí que quieres? Que es lo que vas a traer a tu vida. ¿Por qué cada día no te levantas y dices, tengo una persona magnífica a mi lado y ya con la sensación, el sentimiento de deseo ya cumplido? Haz cosas en tu realidad física también que te hagan aumentar, crecer esa fe en que ya tienes eso que quieres, en que tienes a esa persona maravillosa con todas las cualidades que estás buscando. Haz cosas simples, como por ejemplo, si vives solo, deja un hueco en el armario. Si quieres que una pareja se vaya a vivir contigo, encontrar el amor, haz un hueco en el armario, deja un huequito vacío sin ropa. Porque una vez que el espacio está, las cosas llegan. Empieza a hacer cosas, pequeños pasitos que te acerquen, que te hagan sentir más cerca y que te hagan confiar en las sensaciones, ese sentimiento de deseo ya cumplido, de que ya tienes esa pareja maravillosa, hermosa, que te aporta todo lo que quieres, que te valora, lo que te dé la gana. Pero haz cositas que ya vayan abriendo el camino y que el universo vaya viendo que estás preparada para recibir eso. Este es un pequeño truco, te voy a contar muchos más en mis vídeos. Muchas gracias por ver este vídeo, de verdad que es que me siento feliz de compartir esto contigo porque sé que os ayuda, sé que te ayuda muchísimo. También te digo que pasar por momentos que no te gustan muchas veces te da la experiencia, la inspiración para enfocarte en realmente aquello que te gusta, y la información y el conocimiento es poder, y no lo veas como algo malo. Si estás pasando por un momento así, velo como de verdad algo que tienes que apreciar, que ha venido a ti para aprender, para hacerte mejor persona y para llegar muchísimo más lejos, porque yo confío en tu valor, confío en lo que mereces, en lo que vales y en lo que vas a conseguir.
Gracias por estar aquí, seguimos manifestando juntos, mucho más, mucho mejor, siempre.